Hola, bienvenidos a nuestra siguiente tutoría correspondiente a la unidad número uno. Sería esta nuestra cuarta tutoría y vamos a estar conversando un poco y ejemplificando acerca de unas actividades que van a conseguir en la plataforma ELSA. En la tutoría anterior hablamos de nuestra actividad en contacto con el docente como era el foro y en la segunda parte de la tutoría del día de ayer también hablamos de el aprendizaje práctico experimental, que eran las preguntas orientadoras. También culminamos la, eh, la grabación del día de ayer, indicando un poco acerca de la siguiente tarea que teníamos, que era la de aprendizaje autónomo. Igual les he dejado algunos ejemplos y les voy a dejar el ejemplo del práctico experimental y les dejaré el ejemplo del tríptico que hemos desarrollado en el día de hoy. Si entro acá, hay unas características, fíjense mucho siempre en la fecha de entrega, por favor, y cumplir esta actividad antes de la fecha de entrega, que es el 1 de febrero, que será el día sábado, el último día de entrega. A partir también del día sábado se les va a habilitar, luego de que yo dé los últimos contenidos el día sábado, se le va a habilitar el examen o la evaluación sumativa que vale 4. ¿Ok? Acá dice, dentro de la estructura que les piden, dice, el estudiante realizará un bosquejo del tríptico sobre los tipos de evaluación de acuerdo al momento de aplicación. Yo he dado una definición de acuerdo al momento de aplicación, que es la de inicio, la procesual y la final, ¿ok? Pero también algunos autores dicen que estas van en consonancia con la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Es decir, que la diagnóstica es la que se hace al inicio. La formativa es la procesual, la que se hace para ver cómo van pasando los contenidos. Y la sumativa es la última, la final. Entonces, coinciden algunos autores en decir que la de inicio, procesual y final es la misma de diagnóstica, que es la que está acá, diagnóstica, la formativa y la sumativa. Trabajemos con esta diagnóstica, formativa y sumativa, que nosotros las tenemos clasificadas como la intencionalidad, es decir, en qué intención voy a realizar yo la diagnóstica. ¿Ok? Debe haber una conclusión y aquí hay un bosquejo. Primero dibujar una plantilla digitalmente, luego que tenga elementos visuales y también les indica cómo voy a hacer yo todo esto, ¿no? Comienzo con una portada, después su nombre, en el interior el contenido va a llevar la definición, los tipos de evaluación según el momento de aplicación, que es lo mismo según la intencionalidad, diagnóstica, formativa y sumativa, y un cierre acerca de, ¿ok? Quiero mostrarles un ejemplo que ha hecho eh, la profesora Diana, con, había estado ella presentando su ejemplo y que los quiere socializar en el día de hoy. Entonces, por favor, profesora Diana, puede conversarnos un poco lo que usted trabajó en el tríptico y cómo va distribuido. Los Ya, a micrófonos son ver, todos suyos. ya, profe, muy amable, muy buenas noches, con cada uno de ustedes. En realidad, profe, dando lectura a los apoyos que usted nos ha brindado con los textos, con los escritos, se ha podido, pues, bueno, he podido visualizar y a base de lo que he leído y también he investigado con personas que son docentes de la universidad. Y siempre me ha gustado preguntar, donde me han manifestado y lo que también tiene contexto y tiene referencia a lo que yo hice el tríptico, el bosquejo. Por ejemplo, en todas las asignaturas o en todas las áreas, muchas de las veces suelen, profe, utilizar la evaluación sumativa como la diagnóstica y como también la formativa, ¿ya? Por ejemplo, en la evaluación sumativa, si usted puede visualizar, los compañeros también, ahí he puesto el significado de la evaluación, el concepto, que dice que es un proceso de valoración que se lleva a cabo al final de un periodo de aprendizaje. Es decir, que ahí se utiliza ya sea un cuestionario de preguntas con el fin de poder
destacar las habilidades y las destrezas de cada estudiante, ¿ya? De ahí colocado en base también a la tarea que nos solicitaba, las características. Entonces ahí puse la finalidad, ¿cuál es? Se realiza, dice, al término de un ciclo educativo en los resultados obtenidos. Por ejemplo, en los colegios ahorita hablamos de lo que son los trimestres, ¿ya? Y en cambio en las universidades es muy diferente, ¿ya? Por ejemplo, en la universidad suele durar 6 meses, ¿no? Ya el pénsul académico. Por ejemplo, también puse la parte de la objetividad, que es, a qué se destaca. Aquí, en cambio, vamos a medir lo que es el conocimiento y las habilidades de todos los estudiantes. Ya en la validez, la finalidad, ¿cuál es la finalidad de la evaluación sumativa? Es, a ver, profe, algo se puso ahí que no me deja visualizar. Ya, Ya, sí se ve algo allí. ya. General dice, aquí también, profe, hemos hablado de la cuantitativa y de la cualitativa. Y aquí nosotros vamos a visualizar que utilizamos la cuantitativa, ya es la que se traduce en calificaciones numéricas o escalas de evaluación. Eso es lo que he podido ver en lo que es la sumativa. Y también hay ejemplos, he puesto los ejemplos de los exámenes finales, los proyectos, las pruebas orales y las evaluaciones. Porque, profe, yo como le comentaba, yo no trabajo en la universidad, yo trabajo en la escuela. Entonces, sí es muy diferente la escuela con el colegio. Entonces, sí me he apoyado muchísimo preguntando y también investigando, ¿ya? De lo cómo suelen manejar las universidades, qué suelen utilizar, qué herramientas suelen utilizar. Y a base de eso también he investigado también lo que es en el Google, ¿ya? Y he podido también ser parte de la investigación que hoy en día nos facilita también la inteligencia artificial, ¿ya? De ahí, profe, también puse la parte como cierre, ¿ya? La importancia, hice una retroalimentación de todo lo que se pudo investigar. También me falta otra lámina, que es la de abajo, la de la evaluación diagnóstico, también investigué. Sí, aquí quería comentarte que aquí Dígame tienes tus usted. datos y es muy importante que ustedes identifiquen nombre. Yo no diría nombre del estudiante. Como estamos a nivel de maestría, podemos poner nombre del maestrante si quieres ponerle algo así o simplemente nombres y apellidos y la fecha, una imagen que me parece muy interesante y aquí hablas de los tipos de evaluación según el Ajá, momento de aplicación o también según la finalidad, ¿no? Como dicen algunos autores. Y entonces hablas de la evaluación sumativa y comienzas a ver, ¿no? Aquí sí. también veo cosas interesantes como la definición de evaluación, ¿no? Ajá, sí, Y otra cosa, bueno, quiero que me hables un poquito de esta definición de evaluación, pero algo que le veo muy interesante a tu definición de evaluación es que tiene de dónde lo sacaste. Las ya, referencias al final nos van a restar mucho espacio. ¿Qué creo yo? ¿Qué creo yo? Yo creo que, pero no se puede dejar de lado la cita. Es decir, sabemos que lo sacaste de Arribas 2017 y Díaz y colaboradores del 2018. Esto es muy importante porque yo no me puedo poner a escribir en cosas que además van a tener otras personas en la mano. Primero, con algunos errores ortográficos. No puedo permitirme eso. Y otra cosa que no me puedo permitir es no citar. Quizás las referencias se les perdona por el espacio, pero deben citar. Entonces, mira, aquí lo primero, definir lo que es la evaluación. Háblame de este concepto y luego de los tipos, ¿ok? Háblame de ya, este concepto de evaluación. ya. Por ejemplo, aquí trata de la parte pedagógica, profe. Ya, lo que, como le he manifestado ahí, vamos a ver el proceso de los estudiantes, ya en el ámbito de su desempeño y de su aprendizaje. Ya, y esa parte de ahí, profe, justamente lo saqué de lo que usted nos ha aportado. Y adicional,
y adicional hice también una investigación y también copié la cita de donde saqué esta parte que dice, de hecho, buena parte de estos estudios han verificado que la evaluación representa uno de los elementos esenciales dentro del proceso de enseñanza. ¿Por qué le puse profe esto? Porque daba asimilación al contexto que está al inicio. Entonces, por eso Ya, lo puse a Díaz y a Rivas. muy bien, muy bien. Ya no sé si tengo que Otra modificar. situación es cuando tú imprimas este trabajo, una impresión a doble cara, va a quedar, me imagino que esta será la portada, porque aquí sí se ve el cursor. Sí, sí la visualizo. Por aquí lo irás a doblar y lo primero que iremos a ver nosotros sería entonces esto que dice definición, evaluación diagnóstica, las características, luego un ejemplo práctico, ¿cierto? Sí. No, Esta profe, plantilla, al esta, momento, al momento que esta, nosotros le doblamos, primero va a salir la de abajo, al momento que la doblamos. Y la primera lámina queda en la parte de atrás. ¿Sí? exacto, exacto. ¿Me voy a O comprender? sea, Este es, no, lo primero que sale es lo que dice aquí, nombre del estudiante, eh, ¿cierto? Y los tipos de evaluación. Ahí está doblado. Cuando yo abro ajá, el tríptico, va a salir, es esto que dice aquí, eso, definición de evaluación, ¿ok? ajá, ajá, Para que sí, lo tengan claro, claro. Y después la evaluación diagnóstica, que la leo y creo que está correcta y me gusta que citas aquí en la evaluación diagnóstica de dónde sacas el concepto. Esto es muy importante, estimados maestrantes. Por el nivel en el que estamos, es muy importante siempre esos conceptos, buscar el apoyo de otros autores que sean relevantes en el asunto. Por ejemplo, las características, esto sí las puedes sacar desde tú como autora, y el ejemplo práctico y la utilidad. Luego habla de la evaluación formativa, ¿cierto? sí, excelente. Y muy bien, aquí hablas de que la evaluación formativa es un proceso continuo que se lleva a cabo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Ojo, porque estas definiciones y estos conceptos que lo hablamos en la clase anterior Ajá, son bien importantes y a su vez están dentro de lo siguiente que vamos a tratar, que es eh, el test que vamos a tener, ¿ok? Que vale 4 puntos. La evaluación formativa se enfoca en proporcionar retroalimentación oportuna y relevante que permite a los docentes y estudiantes identificar áreas de enseñanza y aprendizaje y lo sacas de Medallo Moreno, colaborador. Ok, esto me parece muy bien. Luego en informativa haces lo mismo, dices sus ajá, características y haces un ejemplo práctico y su utilidad, ¿cierto? sí, profe. Y luego cuando yo vuelvo, voy abriendo el tríptico, lo voy doblando y luego me va a salir esta última que comenzamos a Eso, hablar al excelente. inicio, que fue la sumativa, ¿ok? En Así principio mismo. me perdí un poco, pero ya me ubiqué. Y de la sumativa, das la definición según Red Educa 2025, dice sus características. Ejemplo, bueno, primero creo que iba la utilidad y después los ejemplos en los otros, pero bueno, es indiferente, no hay problema. Y un dato importante. En este Es dato el cierre. importante, ¿qué nos dices? A ver, cuéntame. Ahí en el dato importante, profe, es el cierre, ¿ya? Es un contexto de lo que he hablado anteriormente, le he sacado, como se dice, la esencia. Ya, si usted puede visualizar, usted y los compañeros, dice la evaluación educativa, es un componente esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje y su afectividad radica en la diversidad de enfoques que se pueden aplicar, utilizar diferentes tipos de evaluación como las que ya hemos visto anteriormente, que es la diagnóstica, la formativa y la sumativa, ¿ya? Donde los docentes obtienen una visión integral del progreso y desarrollo de sus estudiantes. Cada tipo de evaluación cumple un propósito específico, aporta información valiosa. Ahí también saqué del Ministerio de Educación del 2024, ya es actualizado. Ya, muy Ajá, bien. dice. La evaluación diagnóstica ayuda a identificar los conocimientos previos y las necesidades individuales antes de iniciar un nuevo contenido, dice, lo que permite personalizar la enseñanza desde el principio, la evaluación formativa por su parte.
proporciona retroalimentación. Eso también lo vi muy importante de lo que hoy en día el Ministerio de Educación está ofreciendo, ¿no? Y que para que mismo los docentes tengamos la oportunidad y la posibilidad de ser ya innovadores, ya no estar con los mismos conocimientos que antes solíamos hacer, sino también lo podemos hacer de una forma muy abierta, sacando a los niños a la parte externa, a hacer diferentes dinámicas con el fin de que el estudiante pueda receptar mejor el aprendizaje. Hoy en día también se da la posibilidad de proyectar ya sea un video, porque usted sabe, profe, que el aprendizaje unos niños van a aprender escuchando un video, otros visualizando, otros niños aprenderán a jugar. Igual es en las universidades. Hoy en día, profe, ya hay bastante las salas visuales que solemos decir, ya donde se Sí, proyectan los videos y se los proyectan laboratorios películas. virtuales. Los Exactamente. laboratorios virtuales. Ajá. Entonces ahí se trabaja como proyectan un video y a base de ese video sacan la esencia, la retroalimentación y suelen hasta enviar actividades a los estudiantes. Entonces, eso es, profe, bueno, he podido investigar, he podido leer en base también, como le dije anteriormente, también siendo parte de lo que usted nos ha hecho la fineza de proporcionarnos. No sé ahí qué tendría que rectificarme, que estoy Bueno, no, predispuesta. me parece en líneas generales que está bastante aceptable. Su tríptico, de hecho, cumple con los lineamientos establecidos. Sí, para mí está, por eso lo traigo también como ejemplo y ya voy a ejemplificar también con el que he elaborado yo. Entonces ya lo voy a proyectar, ¿ok? Ya. Muy bien. Acá entonces presento los tipos de evaluación según el momento de aplicación. Quien quiera escribir los tipos de evaluación según eh, la finalidad de la aplicación también lo puede hacer, o según la intencionalidad de la aplicación, que algunos también autores dicen finalidad o intencionalidad. Entonces, el título, tipos de investigación, según la finalidad, según el momento, según eh, la intencionalidad de la aplicación. Fíjense, nombre del estudiante, y yo escribo acá el nombre, fecha de entrega y aquí escribo la fecha. Yo puedo simplemente decir el nombre o puedo decir nombre del maestrante o nombres y apellidos, como ustedes lo quieran ver. Fíjense, quizás el estilo en el que se hizo este tríptico, el estilo como se hizo este tríptico, bueno, está bastante caricaturesco empezando por acá. Entonces, luego de acá, como yo les decía, lo siguiente que se va a ver es la definición de evaluación. Y defino cuál es la evaluación. Aquí yo estoy definiendo la evaluación. Recuerden algo muy importante. Acá colocar una cita, un autor del cual ustedes están sacando que la evaluación es un proceso sistemático que permite recopilar todo esto que yo digo acá. Decir cita. ¿Ok? Bueno, luego hablan de los tipos de evaluación. Luego se hablan acá de los tipos de evaluación. Una es la diagnóstica. Hago el concepto y en el concepto, si lo saco de algún autor, indicar cuál es el autor. Las características y el ejemplo práctico y su utilidad, tal cual como lo tiene Diana. Incluso me gusta eh, el de Diana bastante. Fíjense que yo también utilizo algunas fotos o imágenes de la inteligencia artificial. Luego hablo de la formativa, digo el concepto, no se olviden acá de citar algún autor. Digo las características, el ejemplo práctico y la utilidad. Y luego de acá, cuando yo sigo viendo mi tríptico, se iría a la sumativa. Dicen su respectivo concepto, citen aquí a su autor, hablen de las características, el ejemplo práctico y la utilidad. Y por último, lo que tenía Diana allí, a manera de cierre, la conclusión, a manera final, y aquí digo lo que es la evaluación eh, y todas las ideas ya finales. Entonces, creo que el ejemplo que nos presenta la profesora Diana está bastante aceptable y cumple incluso
las características aún mejor de las que yo les estoy colocando en el ejemplo. Entonces les voy a subir este ejemplo para que lo tengan. Igual se los voy a compartir en el, eh, En el ELSA. en el ELSA. ¿Ok? Muy bien. Volvamos al curso porque quiero también en el curso, recuerden, veo en la unidad número 1 de recursos, ya el día de ayer expliqué el foro académico, ya muchos lo han subido, ya los he evaluado. Eh, el trabajo práctico experimental, ya también algunos lo han subido, pero no lo he podido terminar de evaluar. La tarea autónoma, que es el tríptico, y luego viene la evaluación de la unidad 1. Para Profe, ¿qué ello está quiero, proyectando? ¿cómo? ¿Está proyectando? Sí, porque no se ve, No se visualiza. Disculpe que le haya interrumpido. no se preocupe, para eso estamos, para Ajá. que nos podamos complementar. Eso es parte también del trabajo. Imagínense que si nadie me dice nada y yo creyendo que estoy proyectando. Repito, estamos en el módulo de evaluación de los aprendizajes de educación superior. En el foro académico va el foro que ya hemos entregado de 150 a 250 palabras. Ya algunos han entregado. Miren, aquí les dejo las grabaciones y las explicaciones que les voy dando. Luego, en el práctico experimental son las preguntas orientadoras, y luego en la tarea autónoma va el tríptico que hemos presentado el día de hoy. Por último, tenemos la evaluación de la unidad. Voy a dar algunas directrices de cómo voy a hacer algunos de los ejemplos de la evaluación de la unidad que vale 4 puntos. ¿Ok? Entonces les quiero pues compartir algunas de las posibles preguntas y cómo va a estar estructurado esto, ¿no? Digamos, cuestionario para la primera unidad, el examen. Y aquí tengo yo algunas preguntas. Entonces, ¿qué autor sostiene que el concepto de evaluación puede abordarse desde varios niveles, como técnico, ideológico y el psicopedagógico? Si ustedes se van a, a nuestras diapositivas, hay una diapositiva que habla de que Frons en 1980 habla en la definición de evaluación desde estos tres puntos de vista. Entonces es importante allí ver las diapositivas para que ustedes, pues, de alguna manera puedan contestar a estos elementos. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Cuál fue la primera manifestación histórica conocida de evaluación? Bueno, nosotros hicimos un paseo histórico de lo que es la evaluación. Y aquí, en ese paseo histórico, entonces yo le muestro todo, ¿no? Dice, las primeras pruebas de inteligencia aplicadas en la Primera Guerra Mundial. Las prácticas chinas para seleccionar funcionarios en el siglo II a.C. Los cuestionarios utilizados por Sócrates en el siglo V a.C. Los sistemas de evaluación educativa implementados en Gran Bretaña en el siglo XIX. Recuerden que Gran Bretaña y Estados Unidos fueron los primeros países que comenzaron a hacer evaluación a nivel educativo, ¿no? Pero fueron los chinos los que aplicaban las pruebas de inteligencia, aplicaban pruebas para los funcionarios en el siglo II. Entonces la respuesta correcta aquí sería la B, ¿ok? Y así, por ejemplo, ¿cuáles de las tres fases esenciales e irrenunciables de la evaluación? ¿Cuáles son las tres fases esenciales e irrenunciables de la evaluación? También hay una diapositiva solo que habla de esto. Les dejo un espacio para que analicen la respuesta. Y aquí nos damos cuenta que es la C. Obtener información, formular juicios y tomar decisiones. Tanto en el objeto de estudio como en las diapositivas está en una lámina que habla de que las fases esenciales de la evaluación, como primero, obtener información, segundo, formular juicios y por último, tomar decisiones. Otra puede ser
¿Qué tipo de evaluación se utiliza para identificar los conocimientos previos o necesidades al inicio de un proceso educativo? Yo le apliqué este tipo de evaluación a ustedes en el Sócrates y fue nuestra evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica, allí hicimos un poco esto, ¿ok? Veré, ¿qué describe mejor el concepto de confiabilidad en una evaluación? Y les doy las opciones. Esta semana vamos a ver el concepto de confiabilidad, de validez de la evaluación, ¿ok? Y habrán otras preguntas con 4 opciones de respuesta, como por ejemplo esta. ¿Cuál es el propósito principal de la evaluación formativa? Y les doy A, B, C y D. Sí. En algunos va a ser retroalimentar durante todo el proceso de evaluación. Puede haber otra que diga eh, evaluar las condiciones iniciales del grupo de estudiantes. Y todo esto ustedes va a haber una respuesta correcta. Por ejemplo, miren, ¿qué ejemplo corresponde a la evaluación sumativa? Entonces, doy varios ejemplos donde se hacen diferentes tipos de evaluación y una va a corresponder a la sumativa. ¿Qué tipo de evaluación implica que el estudiante reflexione y evalúe su propio aprendizaje? O sea, ahí va a haber, por ejemplo, heteroevaluación, evaluación diagnóstica, autoevaluación, coevaluación. Entonces, en este caso, donde el tipo de evaluación que implica que el estudiante reflexione y evalúe su propio aprendizaje es la autoevaluación. Aquí alguna de las respuestas debe decir autoevaluación. Y también habrán preguntas de verdadero y falso, como estas, por ejemplo. La evaluación diagnóstica se emplea para conocer el nivel de conocimientos previos de los estudiantes. Sí, verdadero. La confiabilidad de una evaluación se refiere a la coherencia, estabilidad y los resultados obtenidos. Verdadero. Porque ¿qué hace la confiabilidad? Así yo aplique una misma evaluación 5, 6, 7, 8, 9, 20 veces, lo que me dice es que los resultados que voy a obtener van a ser lo más coherente posible. Eso me dice la confiabilidad. Que así yo le aplique la misma evaluación a eh, 1000 personas, los resultados que yo tengo serán similares porque mi prueba tiene confiabilidad en las preguntas que yo estoy realizando. ¿Ok? Por último, la evaluación normativa compara los resultados de los estudiantes con criterios predefinidos en lugar de con otros estudiantes. Esta es la evaluación normativa. Eso es falso y hay que trabajar un poco en esos aspectos. Entonces, fíjense que vamos a tener aproximadamente unas 10 preguntas de contenidos similares a los que están en nuestro objeto de aprendizaje, que lo tienen en el ELSA, y las diapositivas que hemos trabajado. Por supuesto, quien vea parte de esta grabación se dará cuenta de alguna de las preguntas, porque bueno, tengo una base de datos de varias preguntas donde he escogido algunas. Esta posiblemente, estas que yo di el día de hoy, les podrá haber salido alguna, o le podrá salir alguna, ¿ok? Le tomen en cuenta esa parte para que puedan estudiar, leer, vayan leyendo también el objeto de aprendizaje de las actividades que vamos a hacer el día sábado, como confiabilidad, como validez, porque es bien importante esta parte para ir avanzando nosotros, ¿no? Es importante. eh, Sería ideal, pues, siempre les digo, sería ideal que los estudiantes, pues, vengan aprendido un poco, ¿no? También es importante, recuerden, la evaluación del aprendizaje, la evaluación para el aprendizaje, ¿ok? Y la evaluación como aprendizaje, que también lo vimos, ¿no? Que también lo vimos. Los tipos de evaluación, según el momento de aplicación, según el propósito, todas esas cosas, la evolución histórica, que también lo vamos a preguntar, ¿no? Y el punto que veremos el día sábado, como es la validez, la confiabilidad, la utilidad, eh,
la equidad en la evaluación. Ujú. eh, También hay algo bien importante, ¿no? La diferencia entre evaluación, calificación, eh, bueno, y un poco eso también de la relación entre lo que es la evaluación y la retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son las cosas que están en nuestro sílabo. ¿Qué cosas van a salir? Lo que está en el objeto de aprendizaje, que deben chequearlo, deben ojearlo, y los contenidos que vamos a tener en el sílabo. Yo inmediatamente, una vez terminada la clase, les subiré la presentación para que ustedes la tengan y podamos seguir avanzando. Bueno, eso de mi parte. Espero que Profe, esta nueva actividad les sirva de guía. A ver, sí, cómo no. Adelante, profesora profe, Diana. Cualquier duda o una, pregunta. una preguntita. ¿En el examen que se va a realizar, hay igual los dos intentos o solamente va a haber un intento? No, dos intentos. Vamos a tener dos intentos. Ya, otra pregunta, profe. ¿Sería tan amable de las preguntas que ahorita nos expuso de ayudarnos aparte del Elsa en el WhatsApp? Sí, les puedo pasar algunas de las preguntas eh, que pueden salir al WhatsApp, no hay problema. Por favor, muy amable. Y con todo, pues leer y ver las presentaciones, de repente viendo la grabación, pues ustedes también pueden ir viendo algunas cosas, ¿no? Y, básicamente están desde las diapositivas que les subí. Allí están las preguntas, Ya. pero también hay que leer del objeto de aprendizaje porque saqué algunas también por allí. Bien. Bueno, de mi parte, desearles el mejor de los éxitos y nos vemos en nuestra siguiente clase magistral con el avance de los contenidos del sílabo. Muchas gracias por venir, ha sido un gusto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si no hay otra pregunta, No, ¿eh? Si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias. Gracias ya, por profe. asistir. Hasta luego. Gracias, profe.